una cosa que me mola es que hay algunos conceptos que sí considero básicos, que nombras mucho. Y sin embargo, que eres capaz de defender una cosa que yo creo que el mundo actual necesita que se diga mucho, es que no hay dogmas. Que no hay una, y como no hay una manera de vivir, no hay una manera de tocar el cello, ¿no? Hello everyone, welcome to another episode of Talking Cello. Today, I have the pleasure of bringing you Fernando Arias. I have been friends with Fernando since at least 20 years. We studied together in Madrid with Sakowskaja. And not only he's a fantastic cellist and a great teacher, but he's also one of the most intelligent people I know. So, for my English-speaking friends, make sure to turn on the subtitles on YouTube, because you really don't want to miss this episode. Thank you for watching. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia con Sakowskaja? Porque yo siempre he hablado mucho de lo maravillosa que fue, lo dura que era con nosotros, pero me gustaría que alguien más escuchase sobre cómo era estudiar con ella. Pues yo estudié con ella 7 años, que no es poco, y además en una época en la que es fundamental tener una guía, que es entre los 14 y los 21. 7 años en la escuela. Y estoy seguro de que piensas lo mismo. Yo creo que ella era alguien que primero amaba la música, que no es tan habitual, que quería ayudar, que tenía un interés realmente directo por ayudar a alguien tan joven. Yo recuerdo uno de mis últimos años cuando un alumno nuevo estaba teniendo clase y le estaba volviendo a decir, tenía 13 años ese chico, le estaba volviendo a decir que si él quería ser un baby. Y yo pensé que yo ya tenía 20, ¿qué ganas tendrá esta mujer de volver a soltar la misma charla sobre el valor de la música, sobre el valor de la escucha, sobre el valor de la fuerza de voluntad, del respeto con uno mismo, del respeto con el texto? Me parecía pues encomiable como lo que era ella. Y yo creo que he tenido muchísima suerte con mis profesores, como también has tenido tú. En mi caso, además, siendo mis padres no músicos, con un porcentaje de suerte más notable, ¿no? Y como bien decías en uno de tus vídeos que te escuché, yo creo que es alguien que podía ser muy dura con nosotros, pero que esa dureza la aceptabas porque notabas claramente que estaba ahí para ti. Sí. Que se preocupaba, ¿no? Eso es verdad. Cuando más te exigía y más dura era contigo, tu actitud no era de porque eres tan mala conmigo o algo así, era como yo lo siento que estoy haciéndote que te disgustes porque estoy tocando mal. Era una relación que ahora no la veo con otros alumnos y otros profesores, no sé por qué. Para bien y para mal, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que también es una manera de enseñar que en algunos aspectos está pasada porque el mundo actual es demasiado diferente, eso lo podemos comentar luego. Pero la sensación de que tú tenías que responder ante ella era muy fuerte porque sentías con la misma fortaleza que ella estaba respondiendo ante ti. Y lo que sí se nota que es importante y que yo pienso mucho es que a mí me gustaría tener un punto de encuentro con los alumnos que ahora tengo, desde el cual ellos sientan que mi compromiso con ellos es por lo menos similar o se acerca a aquel que tenía Sakowskaja conmigo. Sí. Y como decías, ella siempre, desde el minuto 1 que empezabas a estudiar con ella, da igual, bueno, solía ser gente que tocaba ya muy bien, pero como es gente muy joven, volver a dar la charla del día 1, eso es muy duro. Tú que ahora eres profesor, para la gente que no lo sepa en casa, Fernando es catedrático en el Conservatorio Superior de Madrid y también es profesor asistente de Jans Peter Mainz, que estuvo aquí la semana pasada en la Escuela Superior de Ana Sofía, así que tiene muchísima experiencia dando clases. ¿Tú intentas transmitir todo lo que te dijo la profe a tus alumnos y ahora que eres profesor, ¿cómo ves cómo enseñaba ella? ¿Crees que puedes adaptar eso a ti o ya no podrías por los tiempos que corren? Creo que el mundo ha cambiado mucho, entonces es difícil. Yo creo que lo que se transmite es el ejemplo. Yo creo que aprendemos, no sé dónde leí, que me pareció muy certero, que aprendemos de la pasión. Que realmente cuando más sentimos que somos capaces de recibir un aprendizaje es cuando ese aprendizaje está transmitido por la vía de la pasión. Y cuando escuchabas a Sakowskaja y al resto de mis profesores, veías ese vínculo con la música y con su profesión
que era, suena un poco religioso además, pero limpio en el sentido de que no estaba demasiado intoxicado por todo lo que el mundo que nos rodea nos transmite. Y creo que eso sí que se puede mantener. Eso, y luego lo hablaba contigo justo antes de empezar a grabar, ¿no? Que yo creo que lo que más hemos aprendido de Sagoskaya es a una edad en la que es fundamental aprender eso, escuchar. Porque creo que sin aprender a escuchar, pues entre las notas y el discurso, y lo que significa un discurso y lo que tiene de trascendente, es muy difícil convertirse en autónomo, que al final es lo que queremos ser, ¿no? Y el nivel de escuchar de la profe es algo en que yo nunca había estado en contacto antes. Todo el mundo piensa que escucha, que se está escuchando, pero en realidad no nos escuchamos ninguno a ese nivel, por lo menos antes de que te lo enseñan. Yo ni siquiera era consciente que uno podía escucharse con ese nivel de intensidad que si no me lo dijo que no me escuchaba todas las clases durante 7 años, yo creo que no me lo dijo ninguna vez. Fueron todas las clases y llegaba un momento en que decías, joder, llevo estudiando 6 años con usted y aún me sigue diciendo lo mismo, escucha, pero es verdad, siempre es un nivel tan elevado de atención que no puedes descansar ni un segundo. De hecho, ella lo notaba, en cuanto desconectabas un minisegundo... ¿Cómo enseñas eso a tus estudiantes? Ese nivel de atención. ¿Hay algo que...? Pues una de las cosas que pienso, y que también viene de ella, es... yo me acuerdo a veces de salir de clase con ella, haber tocado mal, haber tenido una clase en la que me decía... en la que se tapaba la cara y las cosas que hacía ella, los oídos se tapaba a veces. Pero salir diciendo cómo mola lo que estoy tocando. E igual era pues lo que yo tocaba en mis primeros años, con 14 años. Es que igual era el adagio ese de Baxilotti, yo tocaba cosas, la sonata de Breval en la edición rusa que inventaban entera. O sea, y esa música me flipaba muchísimo. Y me flipaba mucho porque ella hacía que escucharas esto y lo otro, que era en el fondo música más o menos simple, y tú salías con unas ganas de contar eso enormes. Yo creo que eso te hace empezar a escuchar. Por lo menos a mí, sin duda, me lo hizo. Y después en la gente excelente y sobresaliente que me he ido encontrando por el camino, tanto mis compañeros como mis profesores, aquellos a los que he admirado más tienen sin duda eso. Sí. También me ha gustado mucho eso que has dicho de que había un punto de religiosidad en el arte de tocar, pero a un nivel del craft, ¿sabes lo que digo? Sí, de artesanía. De artesanía, de esto se hace así y de un orgullo muy grande de conseguir hacer las cosas bien y eso se hacía así y eso era sagrado para ella. Y yo recuerdo pensar, joder, qué bonito como ve esta mujer tocar el cello y la música en general y lo que decías de aprender con pasión, eso es... Realmente, en cuanto lo has dicho, y yo, wow, sí, es exactamente lo que hacía ella. ¿Qué más recuerdas de lo que nos enseñaba? Aparte de escuchar, obviamente los dedos fuertes, lo que estábamos justo hablando antes. Habla un poquito de eso. Pues es que me parece un tema fundamental y en el que hay como cierta controversia todavía. Y que, sin querer decir que hay ningún dogma, porque intento defender que los dogmas no existen, yo tengo la sensación de que nosotros muchas veces no cerramos la cuerda, como sí hacen los contrabajistas. Creo que los contrabajistas tienen a veces un concepto de cambio de posición, a veces un poco más elaborado que el nuestro, que ya es curioso porque ellos tienen ahí un mamotreto, que las distancias son gigantes. Y los violinistas también, o sea, en los violinistas es impensable no cerrar la cuerda suficientemente. Es decir, que cerrar la cuerda con una ventosa suficiente para que no pase aire por el otro lado, ¿no? Lo que pasa es que eso genera muchos problemas hasta que se siente uno bien o razonablemente bien, porque perfecto no se siente, ¿no? Que a mí me gusta pensar en una relación que es aparentemente contradictoria, que es la de firmeza y flexibilidad. Yo pienso que los nudillos tienen que ser fuertes y la estructura de la mano con la caída tiene que ser muy activa, porque si no, no hay manera de cerrar la cuerda. Creo que esa actividad de la que tú eres un muy buen ejemplo tiene que ver también con una caída rápida del dedo, ¿no? Con la rapidez de la caída. Y el problema es que eso se puede malentender, empezando por mí mismo, y puedes terminar bloqueando bastante la palma de la mano, trabajando con el pulgar como si sujetara el cello, como los violinistas que no llevan almohadilla, y eso es muy limitador.
y se ve en mucha gente. Y entonces esa limitación solo se puede suplantar con una especie de hipertrofia muscular, ¿no? Es decir, hay gente que es capaz, pero que tiene aquí una montada, ¿no? enorme y puede tocar, pero eso le hace tener, creo, bastantes más problemas para conseguir colores con el vibrato, para conseguir pues, vibratos anchos y amplios, que siempre es como el olvidado del concepto de vibrato, ¿no? Y yo creo que ella, afortunadamente, insistió mucho con todos nosotros cuando éramos pequeños en esa idea de la fortaleza de los dedos, para que después, pasado el tiempo, todos hayamos encontrado un punto en el que podamos pintar y colorear con la izquierda teniendo una estructura muscular suficiente. Sí, exacto. Lo que has dicho es un punto muy importante para todos los que están viendo. No es solo tener fuerza, sino a la vez tiene que ser muy flexible. O sea, si estás fuerte y agarrotado, no vale para nada. Es esa fuerza y flexibilidad que has dicho, es justo lo que hay que conseguir. Claro, que es un concepto que puede parecer contradictorio, pero que no lo es, que cuando la gente hace yoga a super nivel, que no es mi caso, es eso, es fuerte y flexible. O sea, mantiene la estabilidad de su cuerpo con los músculos que hayan de mantener esa estabilidad, que eso es fuerza, y a la vez tiene movimientos flexibles. Y nosotros, pues de la misma manera, tenemos aspectos de nuestra artesanía que tienen que ser muy fuertes para que el resto del cuerpo pueda bailar. ¿Cómo fue, bueno, después de estudiar con la profe, estudiaste con Mainz, ¿cuántos años? 5. Wow, 5 años. ¿Cómo fue el cambio ese? Porque yo cuando acabé de estudiar con la profe y fui a estudiar con Helmerson, el cambio fue bastante brusco. A mí me costó muchísimo adaptarme a los distintos tipos. Bueno, los dos son increíblemente grandes profesores y los dos hicieron un papel que yo no podría cambiarlo por otro. Que si hubiese estudiado con cualquier otro profesor, siento que no estaría donde estoy. Y los dos fueron la mejor opción para mí, pero en ese orden. Si yo hubiese estudiado antes con Helmerson que con la profe, no habría funcionado y al contrario. A mí lo que me costó del cambio fue que la profe, por ejemplo conmigo, no me dejaba tocar ni una nota que no estuviese todo pensado y todo hipercalculado y tenía me daba información para cada signo, para cada nota. Y eso, claro, eso abruma un poco y al final yo ya tenía 19 años, cuando acabé de estar con ella, estaba un poco cansado de que me estuviese... Cada clase era tantísima información y cuando fui a estar con Helmerson era todo lo contrario. Él quería liberarme un poco de todo, pues de todas esas neuras que yo tenía y de todo era mal y él me dio... De repente me empezó a hablar me hizo ser consciente de cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan tus brazos. Y al final tardé como 3-4 meses, pero a partir de ahí mi relación con Helmerson fue increíble. Al principio pensaba, es que no me corrige nada porque no le gusto, no le gusto como estudiante, porque la profe era todo lo contrario, si le gustas te machaca. Y Helmerson era todo, no, está muy bien, tráeme otra cosa mañana. Y decía, no me quiere nada, no sé qué hacer. Pero luego me di cuenta que él me estaba viendo más así y yo evolucioné muchísimo gracias a él. ¿Cómo fue con Mainz? Es que yo creo... Es que la experiencia fue muy similar en mucho sentido. Yo al principio decía, pero se me está diciendo que está bien y estoy haciendo una mierda. ¿Qué está pasando aquí? No se da cuenta, incluso que esto no vale. Y digo, hombre, se daba cuenta de sobra. Pero recuerdo una de las primeras clases que le tocó quinta de Bach y que en un momento de la clase me dijo algo que con Sajowskaja habría sido una herejía. Que es que en su clase, primero iba yo y después iba Bach. Que puede sonar como políticamente incorrecto, pero lo necesitaba, ¿eh? Porque tenía tanto respeto. Claro, necesitaba quitarme un poco la sensación esa que me había hecho trabajar tanto, porque es un poco soviética, ¿no? La sensación de tú estás tocando el cello y te lo mereces justito. Sí. ¿No? Y al final no deja de ser un instrumento de madera precioso que te llena, que no lo cambiaría por nada, pero tiene un valor en el mundo importante pero relativo a la vez. Sí. Y cuando estás en ese mundo con Sajowskaja y en esa tradición que viene también de regímenes dictatoriales que hacen sentir que el arte es la vía de escape, ¿no? Uh-huh. Y por eso también es tan fuerte, digamos, en Hungría, ¿no? Que te terminan sintiendo que el arte es lo que les hace libres de alguna manera, ¿no?
Pero en el mundo actual y en democracias occidentales ya no necesitamos que el arte nos haga libres. Relativamente lo somos. Pues es un tema muy complejo, pero vamos a decir eso, ¿no? Y a mí la sensación de cuando él me dijo que lo primero era, pues eso, yo cómo me sentía con el texto, como, por supuesto, con un respeto al texto como el que tiene toda la mejor tradición alemana. O sea, es un respeto también religioso, como el que tienen los rusos, pero que es que lo tienen desde otro prisma. Ellos tienen un respeto por el arte y por un concepto más subjetivo. Y los alemanes lo tienen por el texto. Y yo creo que al final probablemente el punto intermedio sea el ideal, ¿no? A mí me vino muy bien para primero encontrar qué quería hacer yo y qué quería ser. Y yo creo que él tiene una habilidad especial para ponerse a tu lado, en el mejor sentido de la palabra. Para encontrar qué necesitas y ayudarte a conseguirlo. Y para hacerte adulto, que por lo que te escucho a ti decir, es probablemente lo que hizo Helmerson también. Sí. Yo creo que tuvimos una babysitter increíble, pero hay un momento en que ya está, ¿no? Hay un momento en el que si quieres crecer, y además es que ella lo sabía también, porque yo le dije que quería irme a estudiar con Mainz, y me dijo ella, y los rusos de la clase, me decían, ¿pero qué dices? Y me dijo algo así como, sí, tal, siempre muy inteligente, muy así, tal, Fernández, tal, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 7 años. Y yo, no, sí, es momento, tal. Y a mí eso además me ayudó mucho. Me ayudó escuchar de ella, que ella también sabía que a lo mejor era mi momento de volar. Yo le dije también, yo vivo en mi casa con mis padres, creo que tengo 21 años, creo que me toca una nueva etapa y una etapa diferente. Sí. Ella era muy... A mí también nunca me puso ningún problema para salir. Ella sabía que había que ver otras maneras de tocar. Y eso es algo que a mí también me llevó... que me llamó mucho la atención, ¿no? En la profe, con todas sus cosas buenísimas, todo el mundo queríamos tocar lo más parecido a lo que ella quería, obviamente, ¿no? Porque era tan convincente con todo lo que hace y funcionaba tan... ¿Sabes? Si hacías lo que ella decía, sonaba bien y tocabas muy bien. Y yo luego cuando fui a estudiar con Helmerson, cada estudiante tocaba de su padre y de su madre, completamente diferente, y todo el mundo tocaba que te cagas. Yeah. Y yo dije, wow, o sea que yo puedo buscar mi propia voz, de alguna manera, mi propia manera de tocar, y Helmerson es lo que conseguía, te hacía tocar lo mejor que tú puedas tocar como tú quieras. Y eso para mí fue muy importante. Pero como tú muy bien has dicho, hay un momento para hacer eso. Sí. Y hay un momento para ser... también otra cosa que igual tiene algo de políticamente correcto. Hay un momento de tu vida en el que hay que ser un poco ciego. Hay que tener una cierta confianza ciega para realmente... que es lo que yo creo también, y lo veo en alumnos, con todo lo relativista que yo soy, en realidad, sí veo que la sobredosis de información actual hace que nada sea suficientemente importante y que nada merezca más de 5 minutos de atención. Y ahí sí veo un pequeño peligro. Sí, es verdad. Es muy buen punto ese, sí, es verdad. En esa edad temprana, dices, de los estudios, sí que ayuda mucho estar así, ¿no? Esto es así y ya, y olvídate de 1000 historias. Yo sí que, lo que estaba diciendo antes, si hubiera estudiado antes con Helmerson y habría tenido todas las selecciones del mundo para tocar, no sé si me habría funcionado, o por ejemplo, luego si hubiese ido con Sagoskaya, que era todo lo contrario, no me habría funcionado. Sagoskaya para mí era muy buena en una etapa muy temprana a lo mejor. Hasta el punto de que yo creo que ya lo sabía, porque la apuesta que hice en la escuela fue esa. Era gente más joven. Sí, porque yo cuando entré tenía todo por hacer, por construir. Soy un absoluto, pues se podría ver que lo podía hacer bien, pero vamos, estaba por hacer absolutamente. Y una mujer como ella, que luego cuando yo he ido a Moscú y tal, he visto que era, vamos, un estandarte absoluto, no se entraba a estudiar con ella. Sí. O sea, los rusos venían a la escuela para poder estudiar con Sagoskaya porque en Moscú no podían. Y que en una etapa estuviéramos un grupo que estábamos todos por los 15 años. Sí. Un grupo grande. Cosas técnicas, ¿recuerdas alguna diferencia entre Sagoskaya y Mainz? ¿Algo que te llamase la atención? Bueno, yo creo que en última instancia, bueno, primero hay una diferencia generacional evidente entre Sagoskaya y Mainz. Pero hay un nexo común que es Rostropovich. Rostropovich es una relación directa con Sagoskaya, Rostropovich tiene una relación directa con Beringas, que cuando va a Alemania transforma, yo creo, el mundo musical, hace una revolución técnica a partir de Rostropovich que me parece admirable. Me parece que hoy, sin no haber tenido yo contacto con él, me parece hoy todavía hoy un estandarte de lo que ha conseguido con el cello, y tiene grabaciones y
es moderno todavía hoy, es bastante increíble. Yo creo que al empezar con Minds, empezar a priorizar mi cuerpo un poco por encima del resultado sonoro, evidentemente el resultado sonoro es lo que importa, pero no a pesar de tu cuerpo. O sea, a Oscar le interesaba el resultado sonoro, le interesaba la música, y a ver cómo te apañabas, porque era tan importante para ella que el camino para encontrarlo, lo digo como algo positivo, lo que pasa es que como todo, siempre hay ventajas y desventajas en un approach, ¿no? Y yo llegué a un momento en que decía, vale, yo toco relativamente bien, ya no sé cómo tocar mejor. O sea, para tocar mejor tengo que seguir encerrado en una cabina de estudio toda la vida, y eso es que no estoy dispuesto a hacerlo. Y creo que la escuela más alemana, moderna, me cuesta hablar de escuelas porque creo que en el mundo globalizado eso ha perdido bastante, ¿no? Tú con tus vídeos y... Sí, está todo muy... Sí. O sobre todo, si quieres, tienes mucha información como para entender que al final no hay dogmas válidos. Pero yo necesitaba encontrar como comunión con mi cuerpo, necesitaba desarrollar mi mano derecha de una forma un poco más refinada, porque es verdad que hay una escuela, que es la escuela soviética, que está especialmente, que tiene una mano izquierda maravillosa, me parece, pero que no porque no le interese la derecha, sino porque le interesa el legato y le interesa el cantabile, ¿no? Y eso es lo más importante, esa idea de las líneas enormes, de los discursos que no respiran porque no acaban, porque el destino es inexorable, todo eso, ¿no? Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Diciéndome en el preludio de la sexta que son una catedral, y que en las catedrales en un detalle estaban siglos, y claro, claro. Pero que es una idea muy romántica de la vida, ¿no? Y preciosa. Sí, a mí me encanta, me parece eso es lo que dices. Pero claro, a mí me resultaba llegar a un momento determinado limitadora, porque yo ya tenía eso metido en mi cuerpo y yo necesitaba encontrar qué hacer para tener una relación más sana con el instrumento. Y Minds tiene una cosa que también admiro mucho, que es que off the record he dicho muchas veces, que él es extraordinariamente joven de espíritu y tiene una relación con la música, con el cello, en mi opinión, con una ambición sanísima. Tengo la sensación de que hay un punto de juego que creo que no deberíamos perder. La gente que más admiro, que no es solo él, hay muchísima gente a la que admiro mucho, mucha comparte esa idea de que la música es un privilegio y es un placer. Y que nuestro camino alrededor de ella y alrededor del instrumento es una suerte y es un juego. Y yo creo que pues, si intentamos pegarnos a esa gente que siente y piensa así, primero, es mucho más inteligente porque te va mucho mejor. Te intoxicas mucho menos de la parte negativa que tiene nuestra profesión, como la tienen todas, ¿no? Te alejas de ese mundo un poco más ennegrecido que existe y sigues disfrutando y pasándotelo bien y pensando cómo abordar el escenario y cómo la próxima vez que tienes el escenario, pues cómo lo voy a hacer y cómo me voy a sentir y cómo voy a superar mis miedos y cómo voy a utilizar el cello para conocerme mejor y lo demás, bah, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo.